¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo seminario junto a Admiral Markets Latinoamérica. Hoy vamos a estar resolviendo en qué invertir y, por supuesto, si es bueno hacerlo en ETF. Vamos a estar obviamente revisando qué son los ETF y al finalizar estaremos viendo dos ETF que a nosotros nos resultan interesantes considerando el argumento y los fundamentos que el mercado posee al día de hoy, considerando, repito, y valga la redundancia, los incrementos de la inflación, la alta posibilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión durante este 2022 y, por supuesto, el escenario macroeconómico mundial en general, geopolítico, sin dejar de olvidar el escenario que deja en evidencia y que complica al mundo entero el conflicto entre Rusia y Ucrania. Quiero agradecerle a todos aquellos que se van sumando a nuestra transmisión, por supuesto, darles la bienvenida y dejarles que tanto para ustedes que están aquí en vivo viendo este video, nos pueden dejar las consultas en el chat, o también si lo estás viendo en grabado a través de YouTube, por supuesto, nos puedes dejar los comentarios o escribirnos a los correos pertinentes para comunicarte con tu asesor o conmigo directo para resolver dudas. renato.campos@admiralmarkets.com. Pues bien, antes de comenzar, te quiero recordar que hace muy poco hemos realizado un portfolio recomendado 5 acciones en que invertir este 2022, a pesar de los desafíos que la economía a nivel mundial viene presentando. Hemos desarrollado un portfolio y hemos comentado algunas de las acciones que están condensadas en un video que está publicado en nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Está acá en acciones para prestar atención en este segundo semestre, para que lo puedas ver y, por supuesto, considerarte. Seguramente te voy a dejar el link acá abajo para que lo puedas visitar prontamente y así puedas resolver tus dudas en qué invertir este 2022. Pues bien, comenzamos entonces a mirar lo que nos convoca durante esta jornada. Te quiero recordar, por supuesto, que siempre nos puedes seguir en nuestras redes sociales, @Admiral Markets Latam en Instagram, @AMLatam en Twitter y, por supuesto, el canal de YouTube que ya te mencionaba anteriormente. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para Admiral Markets Latinoamérica. Y te quiero también recordar que hace poco, más bien prácticamente ya un año, tenemos una campaña en donde le decimos sí a las acciones y no a las comisiones. Puedes operar acciones con nosotros a través de las distintas cuentas MT4, MT5 y la Invest MT5 para que puedas operar acciones sin pagar comisiones. Y los que dentro se podrían considerar también algunos ETF para que lo puedas considerar en tu operativa. Pues bien, resolvamos uno de los grandes interrogantes al día de hoy y qué es un ETF. La verdad que un exchange es un exchange trade fund, eso es lo que nos dice las siglas en inglés. Es un fondo de inversión cuya principal característica es que se negocia en mercados de valores secundarios. Uno de los principales desafíos que tiene el mercado financiero es la ineficiencia que muchas veces presenta, debido a que presenta muchas veces pocos productos que suelen ser poco óptimos en cuanto a la asignación de activos, por ejemplo, por el elevado grado de diversificación, simplicidad a la hora de operar, igual que las ágil de las acciones, y los costes de transacciones tienden a ser más baratos. Ahora, ¿cuál es la ventaja o bien una de las principales características que tiene un ETF? Es que resuelve la volatilidad que los mercados al día de hoy presentan. Para ponerlo en términos sencillos o en palabras sencillas, es como si pusiéramos en contraste un commodity versus la acción de una compañía que negocia o se dedica a extraer ese commodity o a tratarlo. Por ejemplo, el cobre. El cobre durante la última semana expuso una caída en torno a un 4, un 5%, la semana pasada, cayendo por debajo de los $4 la libra, mientras que las compañías que son extractoras de cobre no presentaban movimientos o una volatilidad mayor a un 2%. Esto lo que quiere decir, por supuesto, es que entonces la volatilidad disminuye, ya que no es el commodity directo, sino que también se condensan en otros aspectos, como que las empresas mismas tienen otros negocios a los cuales responder. En el ETF resuelve una situación bastante similar, sin embargo, se dan un conglomerado de acciones representantes a un sector. Podemos hablar tal vez de un ETF tecnológico, el cual tal vez compone compañías del sector tecnológico precisamente, y que podemos, a diferencia tal vez de transar una pura acción, por ejemplo, Microsoft, que es la que se propone en este portfolio recomendado para el segundo semestre del 2022, también obviamente lo que hace es mitigar esa volatilidad, ya que se compara o bien se indexa a un índice, a un ETF, que está acompañado por otras compañías. Por tanto, la volatilidad tal vez Microsoft le va bien, a otras compañías le va no tan bien,
y ahí es donde se van neteando o bien se va promediando el resultado y eso es lo que va entregando finalmente el valor del ETF que nosotros podemos cotizar en mercado. Y eso es la alternativa más directa o más sencilla que podemos tener o considerar a la hora de transar. ¿Cuál es la finalidad de un ETF? Finalmente, en sencillo, viene a ser, para que quede claro, acá tenemos una plantilla en donde se explica esto, es tener una mayor dinámica de comercialización a través de una mezcla de dos factores. Los precios del ETF fluctúan de acuerdo a los cambios en sus carteras subyacentes y también de acuerdo al cambio de la oferta y la demanda de las acciones de los ETF. Por tanto, los ETF ofrecen al inversionista una oportunidad rentable para comprar o vender una participación en una cartera de bonos o acciones en una simple transacción. Características. Pues bien, una de ellas viene a ser la forma en la cual se negocia. Se negocia como un valor de renta variable en bolsa. Así como ustedes compran una acción, ya sea de Tesla, Apple, Microsoft, Google o en este caso Alphabet, también pueden comprar un ETF directamente. Ustedes obviamente a través de la plataforma de Admiral Markets Latinoamérica, LATAM, pueden acceder a la compra de ETF denominados o bien que representan a cierto sector y que son finalmente los ETF que están o que se comercializan en el mercado tradicional, tanto así como si fuera una corredora, tanto en Estados Unidos como en sus bancos o en las corredoras de bolsa, pueden transar efectivamente su ETF. Ahora, la gran diferencia que puede llegar a tener Admiral Markets con las corredoras viene a ser, por supuesto, y muy por sobre las corredoras son las comisiones y los costos de transacción. Si bien obviamente podemos hacer trading con ella, la idea siempre es tener, o en estos instrumentos se suelen considerar inversiones de mediano a largo plazo. En este caso, aquí en Admiral Markets, incluso es más rentable o bien viene a ser rentable el hacer trading en estos instrumentos, aprovechar muchas veces de la volatilidad que no siempre la presentan, pero es una volatilidad que puede llegar a ser interesante de considerar. Diversificación de la cartera permite desarrollar estrategias de diversificación a través de un solo instrumento. Por ejemplo, podemos incluso considerar un ETF de mercados emergentes o un ETF de commodities. Cuando tenemos los commodities que van al alza, tal vez no queremos comprar todos los commodities y estar expuestos a mucha volatilidad y por tanto exponer nuestro capital en un riesgo innecesario. Podemos adquirir un ETF de commodities que puede obviamente estar representado y eso puede obviamente favorecernos ante el ciclo favorable que los commodities vienen presentando desde mediados del 2020 a la fecha. Transparencia y flexibilidad. Se transa en un mercado regulado, por lo que su seguridad y eficiencia es alta en comparación a otros instrumentos. Aquí es donde, por supuesto, son instrumentos que están regulados en el mercado y a través de las plataformas de trading de Admiral Markets, ustedes pueden hacerlo y también entrar dentro de esas regulaciones. No tan solo, por supuesto, entre las regulaciones que la empresa tiene, y por supuesto los requisitos de transparencia que Admiral Markets propone, sino que también son instrumentos que están regulados en el mercado tradicional. Security Lending es un ETF, puede ser vendido por un inversor experto al descubierto, sea un short selling, intradía o largo plazo. Esto nos permite, en general, más allá obviamente de lo que uno puede hacer en trading, que es vender en corto, o sea, aprovechar los movimientos a la baja que un instrumento puede llegar a tener, el mercado tradicional, un ETF te permite tener esa facilidad. A diferencia de otros instrumentos, un ETF te lo permite. Menor costo, no aplican gastos de comisión de suscripción y su gestión no supera un costo mayor a un 0,15 a un 0,30% anual, que es lo comúnmente considerado. Inversión mínima será un contrato, un ETF, por lo que por lo general tiene un costo de $1, y eso obviamente va a depender de los costos de transacción de cada ETF que ustedes puedan transar o quieran evaluar dentro de sus carteras de inversión. Un régimen fiscal, ganancias patrimoniales no están sujetas a retención, esto también hablando en una inversión tradicional a través de una corredora de bolsa. Sin embargo, sabemos que en Admiral Market siempre se recuerda y se les obviamente insta a sus clientes a que sean transparentes con sus cuentas y por supuesto lleven sus saldos y sus cuentas al día para no tener problemas frente a impuestos internos, como bien se le conoce en Chile. Los dividendos, los ETF sí permiten cobrar dividendos acumulados o distribuidos según el tipo de réplica o bien el instrumento que esté nuevamente considerado. ¿Cómo invertir en un ETF de manera inteligente? La verdad que siempre la inversión inteligente es una de las principales herramientas a usar o bien a considerar las inversiones de largo plazo, sobre todo en acciones o en instrumentos de renta variable. La inversión inteligente beta combina los beneficios de la inversión pasiva y las ventajas de la estrategia de inversión activa. Objetivo, un riesgo menor o aumentar la diversificación a un costo menor que la gestión activa tradicional y marginalmente más alto que la inversión basada en índices. Busca la mejor construcción de una cartera óptima diversificada y en efecto la beta inteligente es la combinación de hipótesis de mercados eficiente y una inversión de valor.
El enfoque de la inversión inteligente beta se aplica a clases de activos populares como acciones, renta fija, materias primas y clases de activos múltiples. Aquí es donde finalmente la ineficiencia del mercado y los rendimientos ajustados del riesgo también vienen a ser partícipes de buscar estas situaciones o cómo invertir. La ineficiencia del mercado viene a resumirse en distintas situaciones o bien alternativas que podemos ir encontrando en el mercado. Presto, obviamente, deme un segundo que acá me está escribiendo un cliente y me está replicando, me está solicitando algo. Un segundo. Bien, en definitiva, bueno, volviendo aquí a lo que tenemos de ineficiencia de mercado. Una ineficiencia de mercado o un mercado ineficiente es aquel que todos los precios de los activos en el que cotizan reflejan en todo momento la información disponible. Finalmente, esas ineficiencias o bien esas falencias que el mercado viene a presentar es como obviamente vamos buscando las subvaloraciones o las infravaloraciones de un instrumento que pueda estar mostrado en el mercado. Y eso es una de las alternativas en términos de los valores que vamos considerando o entregando o analizando, por supuesto, de los ETF respectivos. Los rendimientos ajustados al riesgo. Finalmente, vienen a ser otras formas de buscar formas inteligentes para poder invertir en ETF y en el mercado de renta variable. Estos fondos no rastrean índices estándar, como el índice S&P o el índice Nasdaq, sino que se centran en el área del mercado que ofrecen una oportunidad de explotación, como subsectores muchas veces que permiten tener un detalle mucho más acabado de cómo invertir en ellos. En este año, 2022, la verdad que se presentan desafíos importantes. Si bien nosotros tenemos un portfolio recomendado, el que se centra en un mercado que ya ha caído más de en torno a un 25% desde inicios del 2022, David Solomon, CEO de Goldman Sachs, dice que el retorno en la renta variable será menor dentro de los próximos años, algo que ya queda en evidencia. El Fondo Monetario Internacional nos dice que la inflación podría volverse más persistente en algunas partes del mundo. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nos ha dicho que las políticas de la Fed se adaptarán ante riesgos de inflación persistente. Situaciones que al día de hoy entonces nos obligan a buscar inversiones sobre algunos ETF que pueden llegar a ser rentables. De aquí vamos a dejar dos para que lo puedan ustedes considerar y lo vamos a mirar desde la perspectiva de largo plazo y que ustedes también los puedan replicar los análisis y también lo puedan considerar el día de mañana en sus inversiones. Por eso entonces que tenemos el SPDR Gold Shares ETF GLD, para que lo puedan encontrar en su plataforma GLDA, en realidad GLDAR, lo pueden encontrar en su plataforma MetaTrader 5, que es donde fue extraído este gráfico. Y lo importante a señalar de lo que viene ocurriendo con el oro en general y con los ETF de oro, es el rendimiento que muestran desde inicios de antes de la pandemia inclusive, en donde la inflación y la incertidumbre mundial, producto del gobierno de Donald Trump, que sugería constantes altercados políticos con Asia, en general, nos permitían tener un incremento en el valor del oro y que se exacerbaría luego de aquello con la evolución, por supuesto, de la pandemia en el año 2020 y hasta la fecha. Es lo que ha obviamente determinado un incremento en el valor sustancial y que nos permite, a partir de los retrocesos que también este viene mostrando, vamos aquí a cambiar color, los retrocesos que este viene mostrando tanto en esas oportunidades de los máximos históricos hasta el segundo máximo histórico alcanzado de igual valor, nos permiten entonces considerar niveles de retroceso de Fibonacci que pueden llegar a ser alternativas para buscar rebotes, como el 38.2 clásicamente, el 50% o el 61.8, dependiendo de los valores que el mercado vaya a respetar. Ante esta situación, tampoco podemos dejar de mirar, por supuesto, las estructuras que el precio viene señalando en el mediano plazo, sobre todo cuando la situación o bien la convergencia de valores viene mostrando secuencias de mínimos crecientes que nos obligan a considerar un escenario alcista. Lo habíamos comentado a principios de este año, en abril, si no me equivoco, que estuvimos a principios del segundo trimestre o finales del primer trimestre del año, la posibilidad de estar invirtiendo en ETF, en este ETF precisamente y con las señales positivas que nos mostraba el mercado. De hecho, lo van a encontrar en el canal de YouTube si quieren corroborar esta información. Era una alternativa de inversión que estábamos señalando ante posibles avances que el ETF podía llegar a desarrollar. Y eventualmente, hoy el ETF consolida un escenario alcista mayor, mantiene máximos de igual valor, como podemos ver en el tiempo, mínimos creciente y el mercado no cae por debajo de la zona de los 158, 160 dólares aproximadamente, lo que entonces nos obliga a considerar
posibles desarrollos alcistas mucho mayores que podrían considerar tanto los máximos anteriormente alcanzados como también nuevos máximos históricos que el precio podría tentativamente considerar. Aquí es donde quiero llevar a cabo una proyección y vamos a ver precisamente la gráfica en la plataforma en tiempo real. El mercado ya está cerrado, pero lo que quiero que vean es una proyección de acuerdo a la expansión de Fibonacci, que resulta muy interesante cuando los mercados han retrocedido hasta niveles de Fibonacci y han respetado ciertos niveles. Por tanto, la evolución positiva que el mercado nos muestra podría determinar posibles valores mayores, como podemos ver en pantalla, y que determinarían un salto interesante en el precio hacia valores, por ejemplo, de los 210 aproximadamente, $205 el ETF, o bien alcanzar valores en torno a los 235, $240 aproximadamente que podríamos estar considerando en el futuro. Evidentemente, estas reacciones tienden a ser situaciones técnicas que no son casuales, sino que responden a configuraciones algorítmicas, y esas configuraciones algorítmicas, de acuerdo a el trading por Fibonacci, nos permiten entonces pronosticar evoluciones hacia los niveles considerados. Podemos ver un ejemplo para aquellos que son incrédulos en torno al desplazamiento o la consideración de un trading con Fibonacci. Podemos mirar la evolución que ha presentado el dólar frente al peso chileno, que viene cumpliendo tanto en el corto plazo expansiones de Fibonacci de acuerdo a este último movimiento, el 100%, y podría ir a buscar el 61.8, como también, por supuesto, situaciones de largo plazo que vienen a buscar movimientos hacia el 61.8 completados ya, y podría eventualmente ir a buscar valores en torno al 100%, que son figuras que van coincidiendo con otros argumentos o bien con otros patrones técnicos y también fundamentales. En el caso del GLDR en el oro, el GLDAR, que nos permite obviamente la plataforma, es donde se centran, por supuesto, las expectativas alcistas, mientras la inflación también se permanezca de manera positiva. Ahora, otra situación que es muy sencillo el ejercicio que vamos a hacer, pero quiero que vean lo siguiente. Vamos a ver si podemos ver el histórico del desplazamiento del índice americano SP500, para que lo puedan ver ustedes. Vamos acá a buscarlo. Voy a presentarlo por acá y quiero que se fijen en una situación interesante. Cuando el mercado cayó en el año 2008 tras la crisis subprime, lo hizo inicialmente en torno a un 25%, un 20%, desde los máximos alcanzados anteriormente. Hoy el mercado ya ha caído un 25%, por tanto el mercado podría estar en una fase de consolidación que en su minuto llegó a consideró, que es precisamente esta zona que quiero obviamente que vean, esos niveles en donde el mercado rebotó y volvió a caer con fuerza para seguir cayendo, y la caída total fue en torno a un 50%. Y esa caída o esa comparación que al día de hoy nos permite el mercado entrar de manera muy sencilla, que muchas veces las situaciones técnicas se repiten en el tiempo, es parte del tecnicismo. Fíjense hasta dónde podría caer el mercado americano si es que cayera un 50%, que en su minuto lo hizo. Podría venir a buscar los mínimos que alcanzó en el año 2018, en diciembre, o principios del año 2020, con el inicio de la pandemia. Por tanto, la situación que el mercado nos deja o nos invita a considerar es una situación negativa que tentativamente podría indicar entonces que la valorización del oro en términos generales y las ganancias que las compañías relacionadas al oro puedan llegar a tener nos permitirían ver un escenario favorable. Por contrapartida, cuando eso ocurría, cuando las acciones en el 2008 caían, el mercado del dólar venía a presentar o a experimentar un escenario positivo inicialmente, pero en el largo plazo negativo. Por tanto, la posibilidad de tener un desarrollo favorable, como podemos ver en algún minuto, aquí vamos a ver el 2008, positivo en el año 2008, acá tenemos el dólar a nivel internacional, luego de eso el mercado comenzaba a mostrar un escenario lateral de fase de consolidación en el mediano largo plazo, y que podía obviamente considerar ciertos escenarios tentativamente negativos. Inicialmente, el recorrido favorable para el dólar nosotros ya lo comenzamos a considerar como un hecho. Por tanto, aquí es donde entra la posibilidad de tener una evolución mucho más favorable para los instrumentos valorizados en los ETF, en donde el dólar podría resultar inicialmente como un gran favorecido,
ante la situación de crisis y como instrumento de tipo refugio, y que los ETF en términos generales que están valorizados y están en mercados en donde el dólar se cotiza mayormente o que resulta también de manera mucho mayor o se sobrepondera el refugio en dólares, son en mercados emergentes. Y este ETF, el iShares MSCI de Chile, nos permite entonces vislumbrar un escenario favorable para el dólar, y no tan solo para el dólar, sino que para un mercado de renta variable que ha venido mostrando una solidez importante y que sus rendimientos, tanto individuales, corporativos, como también los presagiados para los próximos trimestres, permiten ver un escenario favorable, sobre todo en la cotización de su índice. Y aquí es donde el índice IPSA es el que logra mantener una perspectiva favorable en el tiempo, y esa perspectiva favorable en el tiempo, para poder obviamente entenderlo y hacer una correlación de datos, nos permite entonces vislumbrar un escenario positivo. Ruptura de zonas de máximo en torno a los 5.000 puntos, esta zona pivote, nos permiten entonces presagiar avances hacia estos máximos recientemente alcanzados o los máximos en torno a los 5.900, 5.800 puntos, como podemos ver en pantalla. Situaciones que deberían acompañar entonces el escenario favorable que las acciones en Chile vienen a mostrar y que tentativamente deberían seguir surgiendo en el mediano y largo plazo eventualmente, siempre y cuando se mantengan por sobre los 5.000 puntos. Por tanto, una ayuda a referencia que podemos llegar a tener para cotizar o bien transar el ETF de Chile es estar pendiente de la evolución del IPSA, que ustedes pueden revisar en plataformas como TradingView, que es una plataforma para poder analizar gráficos, y también en Investing, en donde también todo el mundo tiene acceso de manera gratuita. Por ende, la posibilidad de tener entonces saltos en el precio de la cotización del ETF de Chile nos permite, sin duda, mostrar un escenario favorable en el tiempo a partir de la condición positiva que su precio viene mostrando y que viene siendo muy bien acompañado por la evolución del RSI. Un RSI que muchas veces acompaña los movimientos del precio y señala tendencia, que en esta ocasión los mínimos crecientes parecen anticipar un escenario favorable a partir de los niveles actuales, que podrían hacer relucir un potencial escenario alcista para la cotización del ETF, como vemos en pantalla. Aquí es donde las estrategias, por ejemplo, de compra, desde los niveles actuales, con niveles de stop loss por debajo de los $21 aproximadamente, nos permitirían tener una relación de riesgo-retorno absolutamente adecuada en el mediano y largo plazo, y que podamos contemplar, por supuesto, un horizonte favorable de cara al segundo o tercer trimestre del 2023 aproximadamente, un rendimiento hacia estos niveles que podrían darse, siempre y cuando el dólar mantenga una perspectiva favorable en el tiempo, y sobre todo en Latinoamérica, y por contrapartida, que la valorización del IPSA se mantenga por sobre los 5.000 puntos como una perspectiva positiva en el tiempo. Esos serían algunos de los requisitos a considerar en estas estrategias. Pues bien, te quiero agradecer, por supuesto, porque hayas visto esta transmisión, este video en donde hemos obviamente querido condensar qué son los ETF y cuáles son los más rentables, o bien cuáles son las ideas para invertir este 2022, que lo que va restando. Y estos dos precisamente son ETF que podrían ser considerados dentro de la cartera recomendada y que podrían sumarse dentro de pronto, siempre y cuando den las alertas o las señales necesarias para que así las podamos considerar. Así que ojo con aquello, y por supuesto con las actualizaciones que diariamente publicamos en nuestro canal de YouTube. Diariamente, todos los días prácticamente estamos subiendo contenido, como también por supuesto en Instagram, Twitter, y no dejes de seguirnos en Facebook para que estés pendiente. Mi nombre es Renato Campos, te quiero agradecer desde ya por tu participación. No olvides que si te perdiste algún detalle, este video va a quedar colgado, o si lo estás viendo en grabado en YouTube, pues bien te agradecería dejarnos un like. Un abrazo gigante, te deseo una excelente tarde y pues bien, nos vemos en una próxima oportunidad.